estimados hermanos, amigos, Dios me los continúe bendiciendo. Es una enorme bendición y privilegio poder llegar nuevamente a sus hogares desde estos medios tecnológicos y qué gozo poder celebrar el Día del Señor desde nuestras casas. Quiero animarlo a que ahí donde usted está me acompañe en oración para iniciar este tiempo de escuela dominical como el Señor manda, poniendo todo en sus manos. Acompáñame en oración. Padre soberano, te alabamos, Señor, y te damos gracias, oh Padre, por el hermoso día que usted nos ha dado, Señor. Gracias porque usted ha sido fiel para con nosotros. Nos ha dado lo que necesitamos, Señor, y aún más de eso, Señor. Ponemos en tus manos los cantos, Señor. Ponemos en sus manos especiales. Ponemos en tus manos, Dios mío, el tiempo de enseñanza de tu palabra. Y clamamos para que si hay alguien en su hogar, en su trabajo o en la calle que está escuchando, Señor, ese servicio y aún no conoce a Jesús, que tú puedas hacer tu obra en él, Dios mío, que pueda entregar su vida a Cristo Jesús y pueda ser convertido, Padre Santo, y convencido con el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos hoy, lo ponemos todo en tus manos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, y en esta mañana queremos iniciar alabando y glorificando el nombre del Señor con el himno número 26 de nuestros himnarios. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Cantemos. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bien hechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Amén. Qué bendición poder entonar estos hermosos cantos a un Dios tres veces santo, a un Dios que ha dado todo por amor a cada uno de nosotros. Continuando con el tiempo de cantos en esta mañana, les invito a cantar conmigo el himno número 68 de nuestros himnarios, A Cristo Coronar. Cantemos. A Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad.
bien, si usted aún no ha coronado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal en su vida, en esta mañana usted tiene la oportunidad para hacerlo. Y continuando con el programa en esta mañana, vamos a tener ahora a unos niños muy especiales de nuestra iglesia que quieren compartir con nosotros algunos versículos de memoria. Buenos días, que Dios los bendiga. Me llamo Jaylan Naomi y estoy en la clase 7 y 8 niños y este es mi versículo. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Gracias. Buenos días hermanos, Dios les bendiga, mi nombre es Valesca González y pertenezco a la clase 9 y 10 niñas. Mi versículo es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Brian y soy de la clase 11 y 12 varones y este es mi versículo. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo en lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendiciones. Y continuando en esta mañana con el tiempo de alabanza y antes de tener el tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios, les invito a que me acompañen a entonar un último himno, el himno número 342, porque Dios es fiel y Él ha permanecido fiel a usted y a mí. Entonemos, grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda vendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad,
Amén, hermanos. Definitivamente, si usted está aquí, si usted está viendo esta transmisión, es porque Dios de verdad es fiel. Ahora vamos a quedar con una parte muy importante, una parte que hemos estado esperando esta mañana, que es el espacio de la enseñanza de la palabra de Dios a cargo de nuestro copastor, don Elmer Artavia. Buenos días, hermanos, que Dios los continúe bendiciendo grandemente. Siempre es un gozo y un enorme placer encontrarnos nuevamente por este medio y esperamos que el Señor esté haciendo grandes cosas en la vida de cada uno de ustedes. Voy a invitarlos por favor a que nos ubiquemos en el libro de Josué. Vamos a ir al libro de Josué capítulo 1 y voy a leer para ustedes versículo 1 y 2. Josué capítulo 1, versículo 1 y 2, y así dice la preciosa palabra de nuestro Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Oremos. Padre, gracias una vez más por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Y gracias, Dios, por la bendición de compartir tu palabra en esta mañana. Rogamos, Señor, para que si hay alguno que nos está escuchando que aún no ha rendido o ha entregado su vida a Cristo Jesús, que esta sea la mañana que tú tienes preparada para él o ella, para que tome la mejor decisión de su vida, que es entregarla a Cristo Jesús. Bendice tu palabra en esta mañana, que todo sea conforme a tu santa y bendita voluntad y que tu nombre sea exaltado a través de esta lección. Vemos estas cosas y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el título de la lección de esta mañana es La conquista de Canaán. La conquista de Canaán. Hemos venido hablando semanas atrás con respecto a la travesía del pueblo de Israel. La semana pasada se nos enseñó y se nos habló acerca de la muerte de Moisés, aquel gran hombre de Dios que dirigió a Israel en el peregrinaje durante 40 años en el desierto. Hoy, hermanos, vamos a ver que luego de la muerte de Moisés, Dios escoge a un hombre para que sea el sucesor de Moisés. Y escogió a Josué. Lo vimos ahí en Josué capítulo 1, versículos 1 y 2. Y queremos hacer saber, hermanos, que Josué fue el hombre que prácticamente anduvo al lado de Moisés durante todos los 40 años que estuvieron por el desierto. Así que Josué aprendió muchas cosas de Moisés. Y Dios, ya muerto Moisés, pone a Josué para que Josué dirija al pueblo ya a lo que es a la conquista, hermanos. Ya el pueblo está listo para ir y conquistar la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Y en estos primeros versículos del capítulo 1, hermanos, yo quiero destacar algunas cosas que creo que son muy importantes, que debemos tener presente y que nos sirve para usted y para mí en nuestra vida cristiana. Y lo primero que quiero destacar está en el versículo 2 de Josué capítulo 1, que dice ahí: mi siervo Moisés ha muerto. Jehová está hablando con Josué y le habla acerca de la muerte de Moisés. Dice: ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y en este primer punto, hermanos, cuando hablamos acerca de las cualidades de Moisés, recuerden el primer punto, y lo quiero destacar en esta mañana también con Josué, el primer punto muy importante para que usted y yo tengamos éxito en nuestro trabajo en el Señor, éxito en nuestros ministerios en la obra del Señor. El primer punto que debemos tener es que seamos llamados por Dios. Y aquí en el versículo 2 vemos que Dios habla directamente con Josué y le dijo: bueno, levántate, dice ahí, levántate pues y pasa este Jordán. Y hermanos,
en el libro de Filipenses, la Biblia nos enseña en el capítulo 1 de que el que empezó en nosotros la buena obra será fiel en completarla. Y Dios, hermanos, tenía ya preparado a Josué para que él llevara a cabo este trabajo, un trabajo bastante grande, hermanos. Llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra Canaán, una tierra donde habían grandes ejércitos y ejércitos más poderosos que ellos. Entonces, en el primer capítulo, en el versículo 5, quiero destacar algunas cosas que el Señor le recuerda a Josué, o motiva a Josué, insta a Josué, inspira a Josué para que él lo ponga en práctica en su caminar a la conquista de la tierra de Canaán. En el capítulo 1, versículo 5, dice la Biblia: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni qué dice, ni te desampararé. Dios le promete a Josué que va a estar con él todos los días de su vida. Y le dice, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y hermanos, es importante, es vital que la compañía de Dios esté con nosotros para lograr éxito en nuestro diario vivir y sobre todo en nuestra vida espiritual, hermanos. El siguiente punto lo encontramos en el versículo 6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dice, esfuérzate y sé valiente. Hermanos, nadie ha dicho que la obra del Señor es algo fácil. Es difícil, pero en Cristo Jesús todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice en Filipenses. Y Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y hermanos, hay dos cualidades aquí muy importantes: el esforzarse, el perseverar, y además de eso ser valiente, hermanos, porque a veces vamos a topar con situaciones que nunca hemos vivido o hemos pasado en nuestra vida. Pero el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú, vea la certeza que le da, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, hermanos. Entonces Dios hizo el llamado a Josué. Dios le dice a Josué, usted tranquilo, yo voy a estar con usted todos los días de su vida. Y después le dice en el versículo 6, que se esfuerce y sea muy valiente, que sea valiente. El trabajo demanda esfuerzo y valentía. Y después en el versículo 8 le dice también, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, Dios le dice a Josué que tiene que meditar de día y de noche en su palabra. O sea, todo el día debemos de estar meditando en la palabra de Dios. Ella es la que nos da testimonio acerca de nuestro Señor. Así que, hermanos, Dios le hace estas recomendaciones a Josué y le dice, tranquilo, yo voy a estar con usted. Y vean que en el versículo 2, Dios le dice que Él va a entregar en sus manos la tierra de Canaán, que es muy importante, hermanos. No depende de nosotros, depende de Dios, hermanos. Y eso debemos de tenerlo claro. Todo depende de Dios. Lo único que nosotros debemos hacer es guardar obediencia a lo que Él nos pide para poder seguir avanzando y hacer la obra de nuestro Señor conforme a su santa y bendita voluntad. Vamos a ver, hermanos, que avanzando en el libro de Josué, en el capítulo 3 se nos habla acerca del paso del Jordán. En Josué capítulo 3, versículo 1 dice la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan,
vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y aquí quiero resumir, hermano, lo que sucedió en este capítulo 3, donde se habla del cruce del Jordán. La Biblia nos enseña en los siguientes versículos, ahí ustedes en casa lo pueden leer con más tranquilidad. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios le dice a Josué que mande a los sacerdotes a cargar el arca del pacto y que empiecen a entrar al Jordán, hermanos. Y dice la Biblia que los sacerdotes iban delante del pueblo cargando el arca del pacto, y la Biblia nos enseña en los versículos del capítulo 3 que apenas los pies de los sacerdotes empezaron a tocar las aguas del Jordán, las aguas se detuvieron, hermanos. Imagínense el poder de Dios manifestándose ahí. Las aguas del Jordán se detuvieron, y dice la Biblia que los sacerdotes caminaron con el arca del pacto hasta la mitad del río y esperaron ahí hasta que todo el pueblo de Israel pasara en seco. ¿Les recuerda algo de eso, hermanos? ¿Se acuerdan con Moisés, con el Mar Rojo? Que el Señor abrió el Mar Rojo en dos para que Israel pudiera pasar en seco. Aquí, hermanos, el Señor hace lo mismo, pero ahora en esta ocasión con Moisés y con Josué al mando, hermanos. Y el Señor abre el río Jordán en dos. Y hay algunos escritos o estudios que hablan de que hay 3 motivos por los cuales Dios hizo esto, hermanos. Porque bien ellos pudieron haber hecho barcas y cruzar el río, pero Dios dijo: no, mande a los sacerdotes con el arca del pacto y que empiezan a entrar río adentro, y que empieza el río adentro. Cuando empezaron a caminar y sus pies tocaron el agua se detuvo, dice la Biblia. Hay 3 motivos por los cuales Dios hizo esto. Y el primero está en Josué capítulo 3, versículo 7, que dice lo siguiente, hermanos. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y Dios hizo esto, hermanos, para confirmar su pacto con Josué. Dios hizo esto para que el pueblo tuviera la certeza completa de que Dios iba a estar con ellos, de que Dios estaba con Josué, de que Dios había escogido a Josué, y Josué era el hombre indicado o escogido por Dios para llevarlos a la conquista de la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Entonces, Dios hizo esto para que el pueblo viera la maravilla y el poder de Dios manifestándose por medio de esto, de que Él estaba con Josué y que iba a estar también con ellos. Y el otro aspecto lo encontramos en Josué capítulo 3, verso 10, que dice lo siguiente: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y así fue, hermanos. Dios hizo esto también para que el pueblo fortaleciera su fe, para que el pueblo viera, y confirmara que efectivamente Dios estaba con ellos y que Dios estaba en medio de ellos. Así que imagínense qué aliciente más grande, hermanos, saber que vamos a ir a una batalla y que Dios está en medio de nosotros, que Dios va a combatir por nosotros para salir adelante en esta conquista de la tierra de Canaán. Y el otro aspecto, hermano, lo encontramos en Josué capítulo 5, verso 1. El otro aspecto del por qué Dios abrió el Jordán en dos lo encontramos en Josué capítulo 5, versículo 1, que dice lo siguiente: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán
delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció, dice ahí, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Hermanos, Dios hizo esto también porque la noticia iba a correr. La noticia iba a correr en todos los lugares alrededor de ahí de Canaán. Y se iban a dar cuenta que Dios, el Dios de Israel, abrió el Jordán en dos y los hizo pasar en seco, hermanos. Y vea que dice el versículo 1 que el corazón de ellos, dice, desfalleció. El corazón de todos aquellos tribus con las cuales Josué tenía que ir a conquistar, aquellas ciudades, todos los reyes de esas ciudades, dice el corazón de ellos que desfalleció, tenían miedo, estaban dándose cuenta que con Israel estaba el Dios Todopoderoso, el Dios que les iba a garantizar a ellos su victoria, hermanos. Así que veamos que Dios se manifiesta a su pueblo y por medio de eso también hace ver a los demás pueblos que Dios está en medio de ellos para cuidarlos, para protegerlos y para darle la victoria. El pueblo de Dios empezó a avanzar para empezar a tomar posesión de la tierra Canaán. Y en el capítulo 6 de Josué capítulo 6, versículo 1 y 2, leo para ustedes, dice la palabra de Dios en Josué capítulo 6, versículo 1 y 2. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, escuchen bien, hermanos, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Así es, hermanos, Dios le dice a Josué, avance, vayas a Jericó. Y hermanos, dice que la ciudad de Jericó era una ciudad cerrada, una ciudad amurallada, hermanos, grandísima, enorme. Y cualquiera que llega y la ve, dice, pero esto está difícil de tomar. Y a veces, hermanos, nosotros no avanzamos o nosotros no logramos la victoria porque nos fijamos en las circunstancias y no confiamos en que Dios ya nos ha dicho, avance porque yo les voy a dar la victoria. Y eso fue lo que Dios le dijo a Josué, vaya y tome la ciudad de Jericó. Y hermanos, dice la Biblia, para resumirles ahí en el capítulo 6, que Dios le dio instrucciones explícitas a Josué de qué debía hacer para poder obtener la victoria, hermanos. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Josué que él tenía que darle vuelta a la ciudad una vez por día durante 6 días, hermanos. Y dice la Biblia que Dios le dice a Josué, en el 7º día darás no una vuelta, sino 7 vueltas alrededor de la ciudad. Los sacerdotes iban cargando el arca del pacto, iban delante del pueblo de Israel. Y hermanos, Josué atendió puntualmente las órdenes que Jehová Dios le dio e hizo que el pueblo caminara una vez por día alrededor de la ciudad durante 6 días. Primer día una vuelta, segundo día otra vuelta y así hasta el 6º día otra vuelta. Pero Dios le dice a Josué, el 7º día van a dar 7 vueltas y cuando yo le dé la orden van a dar un fuerte grito. Y hermanos, Josué hizo como Dios le dijo y cuando Dios dio la orden, el pueblo gritó a una sola voz y la ciudad cayó y los israelitas tomaron posesión de la ciudad de Jericó, aquella ciudad que dice la Biblia era murallada y como vimos el versículo 1 decía que era cerrada, nadie salía y nadie entraba. Esa ciudad, hermanos, Dios la entregó en manos de Josué sin una sola lanza, sin una sola flecha. Todo eso fue a causa del poder de Dios y a causa de la obediencia de Josué. Por eso nunca me canso de decir, la obediencia trae bendición. Y Josué fue obediente con el Señor. Josué llevó a cabalidad cada uno de los pasos que el Señor le dio para tomar posesión de la ciudad de Jericó. Y así lo hizo Josué y la victoria llegó, hermanos. Una ciudad bastante grande, hermanos. Por eso, hermanos,
usted y yo no debemos tener o fijarnos en los problemas que nos aquejan, en lo grande que sean los problemas. Debemos fijarnos en el Dios Todopoderoso que tenemos, que Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a guiar a través de la victoria, hermanos, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a Él, así como lo fue Josué en este caso, y tomaron posesión de la ciudad de Jericó. Resulta ser, hermanos, que cuando tomaron posesión de la ciudad de Jericó, Dios dio órdenes, y Dios dijo que no debían de tomar nada de esta ciudad. Los tesoros y todo de la ciudad iban a ser dedicados a Jehová Dios, y que no debían tomar nada. Pero siempre, hermanos, hay alguien que por ahí se desvía, y un personaje llamado Acán, que él tomó o robó, más bien, voy a decirlo así, como debe ser, robó algunos tesoros, entre ellos un lingote de oro, un manto babilónico, los robó y los escondió en su tienda. Resulta ser, hermanos, que el pueblo de Israel sigue avanzando y van a tomar una ciudad que se llama la ciudad de Ai. Y así como de pequeño es su nombre, la Biblia describe que es esta ciudad, una ciudad bastante pequeña. Y decidieron, hermanos, ir a tomar posesión de esta ciudad. Pero resulta ser, hermanos, que fueron y en la batalla el pueblo de Israel salió derrotado, salió avergonzado, hermanos. Tuvieron que salir huyendo, hermanos, porque fueron derrotados, fueron avergonzados, fueron humillados por los habitantes de esa ciudad llamada Ai. Cuando retornan al campamento, Josué empieza a analizar qué habrá pasado, y Dios le hace saber a Josué que hubo un pecado en el campamento. Así se llama, pecado en el campamento. Dios le hace saber a Josué que Acán tomó del manto y del lingote de oro, cosa que él no debía haber hecho. Y por causa del pecado de Acán, Israel falló en su batalla contra la ciudad de Ai, una ciudad bastante pequeña, hermanos. Esto nos enseña, no importa cuán pequeñas sean las cosas, todos nosotros lo debemos hacer con amor a Dios y libres de pecado, porque el pecado causa división entre nosotros y Dios. El pecado no permite que Dios traiga bendición a su vida y a mi vida, y la vemos reflejado en esta batalla, una ciudad bastante pequeña, más pequeña que los israelitas, y sin embargo fueron avergonzados. ¿Por qué? Por causa del pecado. Dios no podía bendecirlos en esa batalla porque había pecado en el campamento, hermanos. Y resulta ser que la Biblia nos enseña que Dios le hace saber a Josué que es el pecado de Acán. Y hermanos y amigos, usted y yo debemos tener algo presente. Cuando Dios da una orden, debemos cumplirla, no fallar, porque cuando somos desobedientes, Dios no puede traer bendición a nuestra vida. En el capítulo 6, el versículo 18, vemos que dio las instrucciones a Josué en cuanto a la toma de la ciudad de Jericó, y le dice en el versículo 18, dice lo siguiente: pero vosotros guardaos del anatema, refiriéndose a los de la ciudad de Jericó, dice, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Vemos que Acán desobedeció esta orden de Dios, y a causa de eso Israel fue avergonzado. A causa de eso muchos guerreros del pueblo de Israel perdieron sus vidas, y hubieron muchas familias que perdieron a sus seres queridos. Hermanos, debemos tener claro y muy claro algo: todo pecado trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Aun y cuando nos arrepintamos, las consecuencias van a venir. Y no fue la excepción con Acán. En Josué capítulo 7, versículos 24 y 25, Josué 7, versículos 24 y 25, dice la palabra de Dios: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero,
el manto, el lingote de oro, o sea, lo que se había robado. Dice, sus hijos, escuchen bien hermanos, ¿quién fue el que pecó? Acán fue el que pecó. Y dice ahí, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, dice ahí, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Josué hablando con Acán, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. La consecuencia del pecado de Acán no solo trajo muerte a los soldados de Israel, no solo trajo vergüenza al pueblo de Israel. Imagínense el pueblo de Dios derrotado por una ciudad tan pequeña. No solo trajo esa vergüenza, sino que también trajo consecuencias para Acán, su familia y todo lo que él poseía, hermanos. Dice que fueron apedreados y después de ser apedreados fueron ¿qué? Quemados, hermanos. Todo pecado trae consecuencias. Después de que esto sucedió y Acán tuvo las consecuencias de su pecado, Israel vuelve a ir en contra de la ciudad de Jai. Y en el capítulo 8, versículo 1 dice lo siguiente: Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Hermanos, nuevamente la victoria está garantizada. Lo único que debía hacer Josué que era obedecer a Dios, hermanos. Y Josué así lo hizo, y la ciudad de Jai fue tomada por los israelitas comandados por Josué. En el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 28 dice, y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Eso fue lo que hizo Josué con la ciudad de Jai. Y después, hermanos, en los capítulos 9 al 10 nos habla acerca de la toma. Josué sigue avanzando y sigue conquistando la tierra de Canaán, y en los capítulos 9 y 10 se habla de toda la posesión que hizo en el sur de Canaán. En el capítulo 11 se nos habla acerca también de la toma de todo el lado norte de Canaán. Dios fue dándole a Josué victoria tanto en el sur como en el norte de Canaán, y así logró que Josué tomara posesión de toda la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Y en el capítulo 11, para ir terminando, en Josué capítulo 11, versículo 23, dice lo siguiente: tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó a Josué. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra, hermanos. Después de que ya Dios le dio la victoria a Josué de la conquista de toda Canaán, Josué distribuyó la tierra. Ya Dios le había dicho a Moisés cómo él había de distribuir la tierra, pero en ausencia de Moisés, Josué lo hace y entrega porción de tierra a cada una de las tribus de Israel. Hermanos, como conclusión podemos decir lo siguiente, hermanos: Dios es todopoderoso. Dios, en el tanto usted y yo seamos obedientes, va a estar con nosotros, va a estar en medio de nosotros, y Dios nos va a dar la victoria de todas las situaciones que nosotros enfrentemos en este caminar. Josué tomó la ciudad de Canaán, nosotros estamos tomando la ciudad celestial, y Dios es el que nos va a dar la batalla en cada guerra que enfrentemos en este caminar, hermanos. Lo único que usted y yo debemos hacer es ser obedientes a la palabra de Dios, para que la bendición de Dios fluya
grandemente en nuestra vida y podamos ser prosperados conforme a la voluntad de nuestro Señor, llevando a cabo su obra, hermanos. Así que tengamos presente, la obediencia va a traer bendición a nuestra vida, así como la trajo al pueblo de Israel por medio de Josué, al ser obediente a todas las órdenes que Dios le dio para conquistar la tierra de Canaán. Dios me los bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor, y a través de ella hemos aprendido que la obediencia es muy importante para tener éxito en nuestra vida, Señor, para tener éxito en nuestro ministerio, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para que no confiemos en nuestras fuerzas, sino única y exclusivamente en ti, Señor. Ayúdanos para que seamos obedientes a cada orden que tú nos das, Señor, para poder seguir firmes y adelante, Señor. Gracias por tu palabra, que es refrigerio para nuestra alma, Señor. Gracias por cada una de las personas que en esta mañana nos acompañan y están escuchando tu palabra, Señor. Y ruego a ti, mi Dios, para que si hay alguno que aún no ha rendido su vida a Cristo Jesús, Señor, y quiere bendiciones para su vida, que en esta mañana se decida entregar su vida a Cristo Jesús, Señor. Y si esa es su intención en esta mañana, yo lo invito a que usted me acompañe con esta oración, que usted repita esta oración conmigo. Señor, reconozco delante de ti que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, me arrepiento, te pido perdón y ahora invito a su Hijo Jesucristo para que sea mi dueño y Señor a partir de este momento. Te doy las gracias por la salvación en Cristo Jesús. Amén. Amigos, si usted repite esta oración, le damos las gracias y ahí en pantalla aparecen los números para que usted nos llame y nosotros, Biblia en mano, podamos fortalecer la decisión que usted tomó en esta mañana, y lo felicito porque ahora usted es un hijo de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y nos motivamos para que nos siga acompañando en cada uno de los estudios y cada uno de los mensajes de nuestra iglesia, la primera iglesia bautista Jerusalén de Barrio Cristóbal Colón. Que la paz de Dios continúe sobre cada uno de ustedes y los esperamos hoy a las 6 de la tarde en el culto de predicación. Dios los bendiga.